¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina desde casa. Le manda un saludo y toda la buena vibra a través de toda la plataforma de Proyecto Puente y también en el 151 de Mega Cable, presentes para llevarle a usted la información, como cada miércoles, mesa de periodistas. Y está con nosotros en esta esquina nuestra apreciada maestra Soledad Durazo. ¿Cómo está, maestra? Buenas Hola, noches. buenas ¿Qué dice? noches Luis, buenas noches Jesús. Buenas noches, doctor. ¿Qué dice mi doctor Moreno? ¿Cómo le Doctor, va? buenas noches, mis distinguidos e informados contertulios de los miércoles. Muy bien, ¿y ustedes aquí en la cita puntual con el rating? Buenas noches a quienes nos siguen por Megacanal y por todas las plataformas sociodigitales de Proyecto Puente. Un gusto, un honor estar con ustedes, como siempre. Gracias por hacer posible la levantada del rating. No, No, si no, imagínate, ¿eh? no, imagínate, no estaríamos aquí. Y tiene sus Se datos, cae. Y tiene sus datos. No, por supuesto, Tiene sus datos muy Ah, tú también confiables. tienes tus datos. Y no necesariamente son otros datos, No, sus pero de datos. esos vamos a hablar al rato. De esos vamos a hablar al Exacto, ratito. sí. Sí, porque digo, ya sabes quién tiene otros datos. No, ¿no? absolutamente. Siempre tiene otros datos. No, sí. Siempre tiene otros datos. A ver, pues varios temas. Está hablando de exactamente, se cumplieron 2 años del gobierno de López Obrador. Vamos a analizar también el conflicto carretero yaqui. Los aspirantes a los puestos de elección popular andan por todas partes como si ya fuera campaña. Bueno, ya andan en campaña y la pandemia, ¿no? Pero podemos empezar por el tema que de moda o el que nos ocupa primero. Son 2 años del presidente. Soledad, ¿estamos mejor o peor como país? ¿Cuál es tu visión? He escuchado ese debate y quienes defienden al presidente López Obrador, a lo que recurren con frecuencia es a decir es que si hubieran estado los otros, estamos mejor porque si hubieran llegado los otros, otra fuera la situación. Aquí la cuestión es que no hay que perder de vista que hay que hablar por lo que sucede, no por lo que habría sucedido, porque es ocioso, es con todo respeto, vamos a hablar de realidades. Y para hablar de realidades, yo empezaría por reconocer que el presidente tiene liderazgo, un liderazgo indiscutible y eso, pues, sin duda, es importante, por lo menos para él, para sus seguidores, y habría que ver qué tanto ese liderazgo ha sido utilizado o bien canalizado para llevar al país a otro nivel y cuánto ha sido desperdiciado o mal usado, mal utilizado para llevarnos hacia la confrontación. Cuando hablamos del liderazgo de López Obrador, ¿a qué se refiere básicamente o qué se le reconoce? Bueno, la gente que lo sigue y lo reconoce básicamente le reconoce eso, que es un hombre honesto, que cuáles son los valores que abraza la gente. Pues son valores, creo, universales que nos refleja la nobleza del pueblo. ¿Por qué? Porque se aspira a que no haya corrupción, se aspira a que se trabaje con honestidad, que no haya más robo, etcétera, etcétera. Eso habla de un pueblo noble, que todavía cree que eso se sigue haciendo o eso se hace como nunca se había hecho. En algunos casos tendrá razón y en otros habría que evaluar. Yo creo que otro de los logros del presidente es mantener la comunicación, una comunicación constante que lo hace cercano a la gente. ¿Sí? Que siente, mucha gente de los gobernados sienten que lo tienen cercano. Habría que ver qué tanto esa comunicación está sobre bases sólidas o cuánto es mero discurso. Si nos vamos por la medición que hace el doctor Luis Estrada en SPIN, él nos refleja que en este tiempo, en estos 2 años de mañaneras, el presidente ha dicho 40,000 afirmaciones no verdaderas. Es decir, 40,000 afirmaciones no verdaderas. Que no necesariamente sean falsas. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Pero está hablando de un promedio de 79
diarias. Sí. Digo, afirmaciones no verdaderas pueden considerarse también incluso como mentiras. Claro. Entonces. O confusas, pues. Sí, ¿con base en qué mantienes tu discurso? ¿En mentiras? Bueno. Y hay otros puntos, pero pues tampoco me quiero llevar el bloque. Yo empezaría por destacar esos 2 puntos. Jesús, a ver, sí, fíjate. Sí, yo inicio precisamente con la parte de la comunicación que plantea Soledad, porque me parece fundamental entrar al análisis del gobierno del presidente López Obrador. Creo yo, hay que partir de un análisis del relato. Un relato, y eso es a mi juicio, es un gran logro, abro un paréntesis, del presidente. No se ha salido 1 centímetro del relato y del mito de gobierno que él está construyendo. No se ha movido 1 centímetro de allí. En más de 500 conferencias mañaneras, más toda la cantidad de videos que circula los fines de semana, o las declaraciones o los eventos públicos que hacen, las giras que tiene. Entonces, él tiene un relato muy establecido que puede ir de lo propositivo a lo crítico, a lo indulgente, a lo ácido, a lo chusco, pero lo mantiene, ese relato lo mantiene, y ese relato le permite muchas cosas. Le permite, por ejemplo, tirarse plazos en su gobierno para decir: en 2 años van a estar las bases listas de la 4ª transformación. En 6 meses vamos a terminar o vamos a reducir considerablemente los índices de violencia en el país. En 2 años vamos a tener un sistema de salud como el Dinamarca. La pandemia nos viene como anillo al dedo. Y una serie de frases, nosotros mismos empezábamos diciendo que teníamos otros datos en tono de broma. Sí. Entonces, una serie de frases que le han permitido construir ese relato y a partir de ahí trazar su línea de gobierno. ¿Qué ocurre con el relato cuando le pones números? Cuando lo pasas mides por el tamiz de los números. Ahí sí, a otra historia. Entras, por ejemplo, a 1 millón de contagios y a más de 105,000 defunciones derivadas de la gestión de la pandemia. Entras también a más de 60,000 homicidios en lo que va de su gestión. Entras a 10, 12 millones de pobres. Datos de Coneval. Los homicidios, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos de la pandemia, datos oficiales también del propio gobierno. Y luego, si entramos al tema de los feminicidios, y ahí nos podemos ir yendo. Entonces, el relato empieza a tambalearse cuando le pones números. Sin embargo, no es menor la fuerza de comunicación, y a lo mejor parece un lugar común lo que estoy señalando, la fuerza de comunicación del presidente, toda vez que llega a estos primeros 2 años de ejercicio gubernamental con más de 60 de aprobación por encuestas de medios, por ejemplo, como Reforma, que ha sido un crítico sistemático de la gestión de López Obrador, o del Financiero, aunque él diga que tiene 71%. Ahora, a lo largo de este tiempo de la gestión, ha habido algunos tumbos en algunas decisiones. Ahorita que preguntaba Luis Alberto, qué bueno, qué malo. Yo creo que, por ejemplo, la desaparición del Seguro Popular para instalar el INSABI, si bien es cierto fue un asunto de tránsito, sí derivó en serias broncas, protestas, por ejemplo, por la falta de medicamentos. Ese, por ejemplo, como un tema que está ahí. Desconfianza en materia económica. Por fortuna, los actores se han estado acercando últimamente, en las últimas semanas, no exentos de sobresaltos por el tema de la ley del outsourcing, pero ya se ve por lo menos ya un acercamiento, creo yo, con el gobierno federal. Ha habido un freno a la inversión pública y privada, y luego hay un dato del que se ha hablado poco últimamente. Hay un decreto del 23 de abril donde el presidente se compromete a crear 2 millones de empleos antes de que concluya el año. Y evidentemente eso no está. Sí. Nada más como para abrir boca, ahí lo voy dejando. Pero dice el presidente que se van a recuperar, que los empleos que se han perdido se van a recuperar para marzo. Hoy hubo cambio, como ya estaba previsto, de Alfonso Romo. Sí. Sale de la oficina Alfonso Romo, que sin duda y avalado así por algunos empresarios, pues jugó un papel importante como puente. Habría que evaluar qué tanto logró, porque finalmente las relaciones entre presidencia y el sector empresarial siguen siendo ríspidas. Es decir, hay una descalificación per se a la actividad empresarial,
pese a la importancia de estos en la generación de empleos. Hay resentimiento, claro, empresarial, pues porque ha habido decisiones que no han fortalecido la actividad productiva, como por ejemplo la falta de apoyos ahora durante la pandemia para conservar algunos empleos y apoyar a los empresarios en ese sentido, más que a los empresarios, el empleo en este país para que la situación no fuera tan grave. Y podríamos citar, por ejemplo, el caso de Constellation Brands. Bueno, sin irnos muy lejos, aquí en Sonora, con todo este problema que están generando los yaquis y que más adelante, entiendo, iremos a ello de manera más concreta. Si alguien se ha visto afectado, además de la población en general, por supuesto que ha sido el sector productivo, el sector empresarial. Y ayer mismo los empresarios aquí en Sonora se quejaban de que pues no han visto el apoyo, la determinación del gobierno federal por resolver esta situación que ha escalado niveles que pueden tornarse incluso mucho más violentos. Entonces, creo que ahí hay otra parte de los saldos que dejan estos 2 años. Y creo que también habría que hacer justicia a la pieza discursiva de ayer del presidente cuando dice: no todo es perfecto, ni aspiramos al pensamiento único. Pareciera que hay una intención, por lo menos ayer por la noche parecía que había una intención de orientar a la autocrítica y demás, pero lo ves plantado hoy en la mañanera el mismo López Obrador de toda la vida. Entonces, ciertamente los datos, la percepción ciudadana lo sigue calificando bien al presidente. No así cuando desglosas y te vas a calificar su gobierno, porque ahí hay muchas deudas todavía, hay muchos sectores en los que no se ha cumplido la expectativa que la llegada de la Cuarta Transformación, la llegada de López Obrador a la presidencia, trajo consigo. En el caso de seguridad pública, lo reconoció también: homicidios dolosos, feminicidios y extorsión son los delitos que siguen manteniéndose todavía sin el control o sin los datos positivos que podrían arrojar los otros delitos, el combate a los otros delitos en este gobierno. Y habría también que agregar el menor crecimiento. Si te vas a revisar los últimos 12 periodos de los últimos 12 sexenios en México, tomando en cuenta los 2 primeros años de cada sexenio, tenemos que con el actual sexenio tiene un crecimiento negativo de 9.3%, seguido apenas por Miguel de la Madrid, por Miguel de la Madrid, que tuvo menos, en los 2 primeros años, tuvo -1 de crecimiento, y por Vicente Fox, que tuvo -0.4. Entonces, claro, a esto hay que agregarle la pandemia, sin olvidar que ya veníamos en 2019 con crecimiento negativo. Entonces, todo esto ha venido a acumular. Aparte, el control de la crisis por el coronavirus pues ha sido descalificado por cuanto ranking te puedas imaginar, no menos ayer antier de la organización, el titular de la Organización Mundial de la Salud decía: hey, México, tomen esto en serio. O sea, esto es en serio. Pedro Sada, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es lo que podríamos decir. Hay una recuperación en cuanto, ahora en noviembre, hay una recuperación en cuanto a la venta de autos. Puede ser un indicador. Puede ser un indicador que es el mejor mes en ese rubro en lo que va del 2020. Sin embargo, no puede alcanzar todavía lo que se tenía. Con esos niveles llegamos, si no mal recuerdo, a lo que teníamos en 2012. El tema de la pandemia. Vamos a hacer un corte y para volver con la pandemia, porque para volver a cerrar lo del presidente y seguir con lo de el bloqueo o los candidatos y otros temas. Volvemos. Invierte en paneles solares y ahorra dinero generando tu propia energía con Osolec. Soluciones en energía. Manda tu recibo de luz y cotiza en WhatsApp al 6623-177938. No lo pienses más. Ahorra y cuida el planeta con la empresa número 1 en Sonora en la implementación de paneles y energía híbrida. Osolec.
Hospital San José de Hermosillo, comprometidos con la salud y bienestar de la comunidad. Innovamos para mantener a nuestros pacientes libres de coronavirus con la instalación de túneles y cabinas sanitizantes en todos los accesos, además de un trash externo para atención de enfermedades respiratorias, único con habitaciones con doble presión negativa y áreas aisladas exclusivas para pacientes COVID. Hospital San José, liderazgo en atención médica y hospitalaria de Sonora. Grupo González R. Automotriz. Desde 1946, tu mall automotriz de Sonora. En González R. encontrarás vehículos de las mejores marcas: Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep y Ram, además de super promociones y la mejor atención personal o 100% digital. En González R. tomamos las medidas de protección e higiene necesarias para que puedas visitarnos de manera segura. Te esperamos en Boulevard Luis Encinas, esquina con Reforma, o llámanos al 6622-891400. Santo Valle sin salir de casa. Ahora con Cesti llevamos tu lista del súper hasta tu hogar con lo más fresco y todo lo que necesitas para estar sano y fuerte. Haz tu pedido a través de Cesti y ahórrate las filas. Ahora Santo Valle llega hasta tu casa. Descarga la app y compra mejor. Conéctate al mejor internet solo para las mejores empresas. Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocarrier. Ahora con redundancia. Non-stop Internet. Incluye 2 enlaces de internet activos por ruta diferente. Wi-Fi de última generación y firewall administrado, que lo hace el internet más estable y seguro nunca antes visto. ¿Necesitas más razones para cambiar tu empresa a Metrocarrier? Cámbiate ya. Gracias, volvemos, estamos en A Fondo desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 Megacable y también en toda la plataforma de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, Facebook Live, YouTube, también usted nos puede ver y por supuesto en sus teléfonos celulares por todas partes y a partir de mañana a las 6:30 en Proyecto Puente y también en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. Estamos hablando con Soledad Durazo y Jesús Moreno sobre los 2 años del presidente. E interrumpía yo el corte a Jesús cuando estaba él explicando sobre la pandemia. Y ciertamente creo que la pandemia ya ha rebasado todo límite, ha rebasado todo pronóstico de mortalidad. Hay una promesa que había hecho el presidente de que el sistema de salud iba a estar como Dinamarca, Reino Unido o Canadá. Ni uno ni lo otro. De hecho, el sistema de salud mexicano fue rebasado. Yo creo que sí es necesario aclarar eso. La pandemia vino a rebasar todo discurso oficial. No hay un contraste en la posición de muchas autoridades en el mundo, pero también de la misma Organización Mundial de la Salud, que dice, a ver, el uso de cubrebocas, tómense más en serio la pandemia. A ver, me estoy escuchando en eco. Gracias, equipo, por favor. Entonces, yo creo que sí es importante aclarar y hacer énfasis en eso. México está quedando muy mal frente a los demás países, frente al mundo, en lo que a pandemia se refiere. El mismo López-Gatell y el mismo López Obrador, que no se ponen de acuerdo con el cubrebocas y dicen que el pueblo sabio sabe y que no es necesario ponérselo, no es obligatorio. A partir de ahí, ya contrasta y afecta toda una estrategia de portar un cubrebocas de la población. Entonces, sí, yo creo la pandemia ha venido a ser debiera ser una oportunidad de poder hacer un mejor gobierno como ha sido en los diferentes estados, que fue un salvavidas en la pandemia, porque vieron a gobernadores, a gobernadora, a funcionarios trabajar lo que a lo mejor algunos no habían hecho en todos los sexenios. Y aquí es como un reto, ¿no? Para ver quién desobedece más o no. Y el mensaje de la OMS no es para nosotros, cuando sí es para ellos, es para todo el mundo en general. Yo creo que sí hace falta hay una ausencia de autocrítica en López Obrador, como lo hubo en los demás presidentes. Es muy difícil que el poder te deje ver en qué estás mal. Ya está comprobado. Hemos visto de chile, de dulce y de manteca, azules, rojos y morenos, el que quieras. El poder obnubila, el poder nubla, y el poder no deja al gobernante hacer una autocrítica. El poder no deja al gobernante ir más allá de su narrativa de triunfalismo. Lo hemos visto en todos y se ha cumplido también con López Obrador. Y es muy difícil cuando tienes un
gabinete también que se asume como un gabinete que hace caso solo a lo que dice el presidente, que no hay nadie que le pueda decir al presidente que está mal o que no está bien, o si es así, no se nota. Cuando tienes una forma de gobernar presidencialista, cuando se ha convertido en un hiperpresidencialismo, al menos desde el Ejecutivo, en las formas, pero sí debiera y hace falta mucha autocrítica en el Palacio Nacional. Como le haría falta, deberían los gobernantes hacer una cultura de autocrítica. El presidente no. El presidente se conforma y dice, tengo otros datos y a mí me apoya 7 de cada 10 mexicanos, o sea, el 70% de la población. Yo creo más al Financiero y a Reforma, que coincidieron, son dos medios totalmente opuestos, y Reforma, que es un crítico sistemático exactamente el presidente, como decías Jesús, le da 60, 6 de cada 10 mexicanos, y el Financiero le da igual, 60, 62, 65, algo así, es decir, que es mucho de todas maneras, una aprobación. El presidente podía tener 80, 8 de cada 10 mexicanos, es más, 90, 9 de cada 10 mexicanos. Si el presidente no insistiera en estarse peleando, ¿con quién no se debe pelear? El modelo de comunicación le ha funcionado, está bien, qué bueno, de la mañanera. El modelo de comunicación le funciona en sus redes sociales, qué bueno, porque la gente lo siente y lo ve muy cercano, porque todavía él guarda esa imagen de honestidad. Pero no sabemos hasta cuándo va a estar vigente ese modelo. Bueno, van a poder contestar en Palacio Nacional, pues mientras siga vigente, seguiremos haciendo eso. Está bien, adelante. Pero los tiempos dicen otra cosa. Vean a Trump, lo que le pasó, vean lo que ocurre en otros países. Entonces yo sí creo, yo abordaría ahí, el presidente le hace falta mucha autocrítica, le volvió a pasar lo que le pasa a todos los presidentes, lo obnubila el poder, no le deja ver más allá, y los ataques o los cuestionamientos los cuestionamientos de la prensa los ve como ataques. Dijo 3 cosas, la semana pasada creo lo dijo, 3 cosas que a él le han afectado o no sé, no recuerdo cómo fue la pregunta. Dijo, entre ellas los ataques de la prensa. Es que como dijo Daniel Moreno de Animal Político, el presidente no quiere periodismo. Al presidente le incomoda el periodismo, un cuestionamiento. Los cuestionamientos los ve como conservadores o enemigos. Es ya un comportamiento, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Es decir, en el caso de Animal Político y muchos medios más serios, ustedes mismos, Proyecto Puente, digo, las críticas que hemos hecho son periodísticas. Entonces, híjola, otro aspecto es que ya se mete el presidente a la elección también allá en Baja California criticando al PRI y al PAN. No sé cómo lo vaya a hacer en Sonora, porque aquí tiene una buena relación, pero también vemos eso. Pues si al presidente lo tratas bien, si el gobernador en turno lo trata bien, el presidente va a estar bien con él. No importa que haya señalamientos de corrupción o casos graves, ¿no? Como en el caso de Sonora, estafa maestra, Operación Zafiro. Bueno, no, pues como no lo tratan muy bien aquí, pues ¿cómo se va a pelear? No, a ver, al contrario, Morena, no te pelees. Alfonso Durazo, no, ni critiques, no, cuida las formas, ¿no? Vaya, el mismo librito. Pero si lo tratan mal como Corral, ahí sí, garrote. Digo, esa es una forma y un estilo que hemos visto de gobernar, ¿no? Yo lo que sí le reconozco es exactamente esa capacidad de gobernar, por ejemplo, que tiene el presidente de comunicar, el apoyo a los pobres. A mí, qué bueno, a mí yo le aplaudo, yo siempre me mantengo con eso, de que haya desmantelado muchos programas para ayudar a los que más tienen, porque hoy más del 80% de los hogares mexicanos más o menos le llega apoyo, le llega una pensión, está vinculado. Eso es muy positivo, porque es lo que quiere la gente. La gente quiere que le ayude también el gobierno o sentir algo. Eso, la verdad, yo le reconozco al presidente. Que tenga una visión de descentralización y desmantelamiento del poder, la liturgia del poder, la austeridad con la que se conduce esa imagen no ostentosa. Eso yo sí se lo reconozco, se lo sigo reconociendo, a segundo año lo sigue manteniendo, pero pues hay mucho que trabajar, ¿no? Porque al sexenio todavía le quedan 4 años. Jesús, me fui de largo, Jesús Moreno, discúlpame, seguimos. No te preocupes, mira, empiezo por lo último que dices y coincido y suscribo plenamente. Esta idea de impulsar programas sociales, de poner un piso parejo, creo que es
es de lo más rescatable y de lo más encomiable del gobierno del presidente López Obrador. En esta mesa lo hemos dicho y lo hemos reconocido en reiteradas ocasiones. A mí en lo personal me queda nada más la duda de la medición de esos programas, sobre todo de algunos de esos programas como las entregas a jóvenes. Por ejemplo, ¿no? El derrotero que tienen esos programas es algo que me queda como un poco de duda nada más. Ha habido alguna serie de cuestionamientos, de investigaciones académicas donde no han podido desde el gobierno federal clarificar muy bien porque no se tenían las mediciones del impacto de ese programa. El tema de la pandemia, que es lo que nos ocupaba ahorita. Efectivamente, ante cualquier métrica que le pongamos, México sale en los últimos lugares. Y cuando hablo de métricas me refiero, por ejemplo, a número de muertes por millón de habitantes, número de pruebas, positividad, mortandad en hospitales públicos, fallecimiento de personal médico, en los últimos lugares. Por eso vino el obús hace un par de días de Tedros Adhanom, que ya mencionaba la doctora Soledad ahorita, diciéndonos, oigan, pónganse las pilas y agarren la onda, como decimos coloquialmente, por lo que está pasando en México con el tema de la pandemia. Sin embargo, otra vez, vamos aquí a la fuerza del relato del presidente. ¿Qué dice el presidente? En parte tiene razón. Dice, y lo ha reiterado varias ocasiones, que recibió un sistema de salud, un sistema hospitalario prácticamente en ruinas. Obviamente no dijo lo mismo cuando tomó posesión. Yo recuerdo que en alguna ocasión mencionaba que todo iba más o menos caminando bien. Pero bueno, vamos concediéndole esa parte. Y luego entran las frases hechas, entran otra vez la fuerza del relato cuando menciona, es que en México lo viejo no se ha terminado de ir y lo nuevo no ha terminado de nacer. Y de esta forma, pues justifica entre comillas, y trata de acallar las críticas que le ponen números a su relato y que lo pueden hacer tambalear. Sí, aquí habría que preguntarnos ¿a qué edad en el transitar de un sexenio, en este caso, podemos considerar que es suya la responsabilidad de gobernar o de presentar resultados sin necesidad de estar echando la culpa o justificando los pocos logros o no logros del presente en los errores del pasado? Bueno, ya están, perdón, Soledad, estamos al 30% de su gobierno. Estamos al 30% de su gobierno. Ya es tiempo suficiente, Estamos ya en el segundo tercio del gobierno. Entonces, no digo que se olvide el pasado, al contrario, que se castigue, claro, que se encarcele a quien tenga que encarcelarse, que sí, que se muestre que sí hay castigo para el pasado. Pero ¿cuándo vamos a empezar a ver resultados del presente? Porque no te escucho. Yo creo que sí me escuchan. Sí se están viendo, Soledad. No, es un gobierno diferente, digo, al que por supuesto decir que no hay resultados a 2 años sí se me hace muy extremista. Decir, a 2 años, ¿a qué horas vamos a empezar a ver resultados? Ahí están, a la gente que se está ayudando, la forma en que está gobernando, nos guste o no. Más bien yo ahí difiero en ese sentido. A ver, sí es necesario recordar el pasado, pero es necesario castigarlo. Y aquí lo que nos ha quedado de ver es eso. Porque sí está Rosario Robles, está Juan Collado, García Luna es otra cosa, es otra historia, es por los gringos. El Cienfuegos se les cayó, mal por lo de la DEA, y aquí no nos hicimos respetar. Yo creo que más, y lo de Juan, lo de Lozoya se ha quedado nomás en exhibición, va muy lento, es decir, va lento con el pasado, pero sí es necesario hacer el contraste, Soledad, porque la herencia fue fétida. A ver, la herencia de 80 años entre lo que pasó, sí es fétido, Soledad. Sí. O sea, sí es válido hacer ese contraste. Sí tienes razón. Probablemente caigo en lo que critico. Es decir, a veces nos vamos a blancos y negros. Sí, te tengo que hacer un corte. Vuelvo contigo. Discúlpame. Volvemos. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy. Paneles solares.
Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. Hospital San José de Hermosillo, comprometidos con la salud y bienestar de la comunidad. Innovamos para mantener a nuestros pacientes libres de coronavirus con la instalación de túneles y cabinas sanitizantes en todos los accesos, además de un trash externo para atención de enfermedades respiratorias, único con habitaciones con doble presión negativa y áreas aisladas exclusivas para pacientes COVID. Hospital San José, liderazgo en atención médica y hospitalaria de Sonora. En Mitsubishi Hermosillo te ofrecemos autos de máxima calidad 100% japonesa. Por eso son los más duraderos, ahorradores de combustible y con la mejor garantía de México. 7 años de defensa, sin límite de kilometraje. Estrena tu Mitsubishi con múltiples opciones de financiamiento y el mejor respaldo de servicio y refacciones. Te atendemos en línea, a domicilio o en nuestras oficinas. Mitsubishi Hermosillo, Boulevard Navarrete 177, casi esquina con Olivares. Teléfono 6622-361400. Buenas tardes, bienvenidos a Winstar. ¿Cuánto le vamos a cargar hoy? Tanque lleno, por favor. Claro que sí. Francisco. Hoy, como cada mañana, en BDH Baterías nos levantamos mirando hacia adelante, porque sabemos la importancia de iniciar un nuevo camino. Sigamos juntos en el camino. BDH Baterías. Experiencia a tu servicio. Estamos en a fondo, ya en el último bloque con Soledad Durazo y Jesús Moreno. Estamos debatiendo a 2 años del gobierno de López Obrador. Yo le decía a Soledad, se atravesó el corte, que a mí sí hay resultados, sí hay avances, obvio, debatibles o no, cuestionables o no en rubros, como lo hemos estado haciendo a lo largo del programa, porque decía Soledad, a ver, ya es hora que el presidente también se haga cargo de su gobierno y no le deje de echar la culpa o le deje de estar echando la culpa al pasado. Soledad, yo te decía, para poner en contexto, para quien se conecta, es que tiene que hacer ese contraste con el pasado, que todavía no se termina de ir, porque todavía está siendo procesado, es decir, está siendo analizado. Soledad Durazo, adelante. Sí, parto de lo siguiente, a veces caemos en ese error de ver todo blanco, todo negro, y hay que entrar en los matices de grises, ¿no? Cuando yo me refiero a la falta de resultados o a repetir errores del pasado, por ejemplo, traigo a colación una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que ha sido frecuente el señalamiento del 80% de los alrededor del 80% de los contratos que se han otorgado por adjudicación directa. Esto es sinónimo de poca transparencia, esa poca transparencia que se pretendía desterrar. Recordemos las pipas que se compraron para combatir el huachicol, más de 700, sin la debida el proceso de licitación. Otro dato, el presidente dice que se han ahorrado 1.300.000 millones de pesos por concepto de corrupción o por combate a la corrupción, por combate a la corrupción. ¿Y dónde están esos 1.300.000 millones de pesos? ¿Qué se ha hecho con ellos? Sí. Y mi pregunta final, ¿hasta cuándo podemos justificar un discurso que siga argumentando que la falta de resultados es por las deudas del pasado? Pero además, Soledad, es un discurso que cae también en contradicciones. Ya mencionaba Luis Alberto ahorita el caso de Odebrecht, mencionaba el caso de Rosario Robles, el caso de Lozoya, que no hemos vuelto a saber qué más ha ocurrido. Está el caso de Emilio Cebadúa, posiblemente Videgaray, quién sabe más adelante. Pero también está Pío López Obrador, hermano del presidente. También está Bartlett, también está el caso de Irmeréndira Sandoval, también está el caso de la CONADE, también está el caso de aquellas licitaciones en el IMSS. Entonces, parecería que estamos en un escenario de una justicia con un poco de acento político o con un tufo político. Yo entiendo que el combate a la corrupción
no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y es a mediano plazo. ¿Por qué? Porque es todo un proceso jurídico, legal y tal, eso queda clarísimo. Yo quiero pensar que este presidente sí va en serio en el tema del contrato a la corrupción. Habrá quien aplauda, habrá quien me diga iluso, pero yo quisiera pensar que sí va en serio en el tema del... Porque miren... Necesitamos creerlo. Es que ese es el punto. Empezábamos diciendo que él se pone plazos y que él tiró un plazo de 2 años para decir están sentadas las bases para la cuarta transformación y que la gente note los cambios ya en el gobierno. Yo decía el otro día, bueno, es que los cambios se pueden notar o para bien o para mal. Ya cada quien desde el estrado que lo vea lo podrá apreciar. Sin embargo, para que haya cuarta transformación, mientras no haya un combate serio y frontal a la corrupción, mientras no se combata la inseguridad en serio y mientras no haya una mejor distribución del ingreso en el país, no va a haber cuarta transformación desde mi muy particular punto de vista. Sí, bueno, exacto. La redistribución del ingreso, yo sí creo que por lo menos se intenta en cuanto a lo que se refiere el otorgamiento de los programas sociales, ¿no? Que lo correcto yo creo que también sería impulsar esas zonas de desarrollo que buscan por ejemplo, aquí el río Sonora. Las mesas que dijo que iba a haber con el sector minero y el municipio, no lo hubo. El ir a venir y ver cómo está la situación en el río Sonora, esa es una deuda pendiente. Y yo sé que como el río está en zonas en Sinaloa, en Nayarit, en Durango, en muchos otros estados. Yo creo que ahí sería algo también correcto, que iríamos a otro nivel, a otro estadio de distribución, ¿no? De la que hablas, por ejemplo. Eso es ahí. Yo también creo que en seguridad deben de replantearse muchas cosas. Una estrategia, decía hoy en la mañana Gibran, regional, local. La misma Policía Nacional Colombiana, Óscar Naranjo, en su momento, los que contuvieron la expansión de los cárteles de la droga en Colombia, siempre recomendaron, México necesita una estrategia regional, local. No puede ser una estrategia nacional para combatir a los delincuentes. Y aquí creo que no se ha dimensionado. Por eso tienes estados que arden, por eso tienes un Sonora que incrementó en 200% los homicidios. ¿Por qué no hay una estrategia local? Porque cada entidad tiene sus intereses y tiene sus grupos y tiene sus problemas. Sí creo que falta todavía mucho más que debatir. Es todavía poco tiempo para decir ya está del otro lado. El primer examen que va a tener que pasar el presidente son las elecciones del próximo año. Ahí se va a saber si las encuestas, ahí se va a saber si la gente que dice que lo apoya, lo van a apoyar en las urnas. ¿A quién? Con lo que gane en las campañas, con lo que gane en las diputaciones, con lo que gane en los estados. Ahí va a ser el primer examen verdadero de Morena y el presidente, Soledad, ¿no crees? Sin duda. Ese va a ser el primero. Ahí podemos aquí hablar. Ahí va a ser. Una evaluación a su gobierno, sí, porque además no perdamos de vista que él no va a estar en las boletas y él jala mucho. Sí, las encuestas también lo señalan, así como mantiene buenos números, que eso es indiscutible, también la base de sus críticos se ha incrementado, ¿sí? Por ejemplo, yo entrevisté esta semana a Heidi Osuna, la directora de ENCOL, la que lleva el ejercicio del amblómetro. Y ahí nos muestra claramente cómo se ha ido moviendo esa calificación con relación al presidente, sí, pero a su gobierno también. Y cómo, por ejemplo, las mujeres son más críticas hacia López Obrador que los hombres. Y si empezó el gobierno con un 2% de diferencia entre géneros, ahora está al 10%. Es decir, de la base que lo apoya, son 10% más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque en la agenda del gobierno no ha entrado o ha despreciado frecuentemente el tema de género. Y qué bueno que ayer reconoció, difícilmente no lo iba a hacer, que el número de feminicidios ha ido en incremento y que es uno de los asuntos pendientes. Sí, el del 2021 será un ejercicio que va a evaluar al gobierno del presidente López Obrador y a Morena. Es plebiscitaria la elección. Mira, efectivamente no va a estar en la boleta, pero yo creo que va a estar mucho en campaña.
Yo veo al presidente muy metido en campaña. Muy metido en Baja campaña. California. Exactamente. Y a propósito de lo que decía Luis Alberto, efectivamente, mira, las encuestas de inicio de él lo tenían en 78%. Trae 61%. Entonces son 20 puntos, más o menos. Ahora, perdón por el lugar común, pues, pero hay un desgaste de ejercicio de poder, y en el caso de las regiones, en los 15 estados donde va a haber elecciones para la gubernatura, y no me voy a ir a los otros 14, pero en el caso de Sonora ya hemos documentado aquí, ya hemos platicado aquí, el ejercicio de algunos gobiernos municipales que eventualmente pues, le podrían pegar a Morena, y me imagino que deben estar dentro de los principales niveles de preocupación del doctor Alfonso Durazo antes de arrancar su campaña, ¿no? De hecho, en el estudio al que hacía yo referencia, si bien es cierto, a nivel nacional hay 60, 62 de aprobación, en lugares como Exacto. Sonora y Sinaloa baja a 50, 55%. Es decir, está el ejercicio de gobierno, pues. Exactamente. Sí. Sí, a ver, sí, yo por eso va a ser decisivo, exacto, plebiscitaria, me gusta lo que dices, Jesús, el próximo año, lo que vaya a ocurrir con la elección. La moneda está en el aire, al menos en Sonora va a estar competido. La verdad, Morena ciertamente están muy confiados y están a veces hasta sobrados, ¿no? La verdad, gente que les ha ayudado o les ayuda, la han hecho a un lado. ¿Por qué? Porque pues, se sienten muy seguros. Pero lo más seguro es que no hay nada seguro. Es decir, yo creo que en realidad tienen que trabajar mucho, porque de aquí a junio es un periodo de tiempo en donde muchas cosas pueden pasar. Yo creo que el presidente también va a ir metiéndose cada vez más a la elección. Aquí en Sonora ya lo hizo indirectamente, indirectamente porque, vaya, yo difiero, sí se le ha apoyado a Sonora. No podemos decir que no. Faltan muchas cosas, pues claro que faltan. Pero a ver, desde el momento la intención de revivir el caso ABC para darle justicia a los padres y desde el proceso administrativo, lo que está ocurriendo en diferentes programas de Sonora, por ejemplo, los mismos yaquis, que ese es un tema que dejamos pendiente y ya se nos acabó, pero hay una comisión de justicia que en el fondo quiere llegar a las causas. Digo, no estamos de acuerdo con lo que está pasando, ya lo hemos explicado mucho, pero podemos enumerar recursos a la misma gobernadora le va a dar para el hospital. Hay una serie, la verdad, de apoyos que Sonora ha sido privilegiado, aunque en el plan integral nacional, el de inversión nacional, nomás nos tocaron 2 obras en este último. Pero si tú revisas, pues fue con una lógica de fortalecer, sin duda alguna, pero pues también tenía que llegar ese apoyo. Entonces, va a estar muy interesante la elección del próximo año, porque va a ser exactamente, va a medir mucho las preferencias. Pero ya nos vamos. Gracias, Soledad, y gracias. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches. Cuídese mucho, doctor. Buenas Gracias. noches. Con permiso.